Bueno, el día de hoy, yo soy Juan Carlos Romero, como me han presentado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a dar hoy día una charla, cuyo título es El impacto de la automatización del proceso de vacunación y transferencia en las plantas de incubación. Como ya hicieron referencia, tengo 13 años en la industria avícola y 10 referidos exclusivamente a visitar plantas de incubación para implementar y ayudar a nuestros clientes en conjunto a mejorar los procesos de vacunación a todo nivel, ya sea primer día en vacunación subcutánea o aspersión o dispersión y vacunación in ovo. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Les iré contando, esta presentación tiene muchos videos, ya que creo que una imagen y un video hablan más o dicen más que 1000 palabras. Por tanto, he querido ser muy gráfico y didáctico para que puedan ver todo lo que podemos hacer en las plantas de incubación, específicamente en la parte de la transferencia con respecto a la automatización de procesos. Bueno, el contenido de la presentación básicamente vamos a hablar y hacer una revisión de las generalidades, de cómo son las características el día de hoy de las plantas de incubación a nivel global y a nivel de Latinoamérica, por qué o qué buscamos para automatizar estas locaciones de la cadena productiva avícola, cómo vamos a automatizar la transferencia, qué es lo que podemos automatizar en la transferencia y específicamente vamos a hablar y nos vamos a centrar en la ovoscopía automatizada y en la vacunación in ovo, que son dos procesos muy importantes, los cuales generan un valor tangible e intangible a un proceso de vacunación y a la producción avícola. Finalmente cerraremos o concluiremos con algunos desafíos que he visto en este tiempo cuando hemos implementado este tipo de tecnologías en plantas de incubación y cuáles serían al final las conclusiones o el cierre de por qué es importante migrar hacia estas nuevas tecnologías. Como ustedes saben, las plantas de incubación en el mundo tienen ciertas características. Acá hay un trabajo realizado por una colega española del 2018. Bueno, definitivamente debe haber habido algunos cambios, pero básicamente esto nos puede graficar cómo hoy en día se encuentra la producción o la distribución de las plantas de incubación en el mundo. Como pueden ver acá en el mundo, todavía tenemos un 54% de plantas de incubación que utilizan la vacunación subcutánea, o sea, primer día. Existe un 28% que utiliza la vacunación in ovo solamente y un 4% que utiliza la vacunación in ovo y subcutánea, lo cual quiere decir que también esto es compatible. En el caso de Perú y también sé que en Colombia hay algunas empresas, sobre todo de pollos de carne, que tienen la tecnología de vacunación in ovo, pero también vacunan a primer día vía subcutánea porque tienen que seguramente aplicar una vacuna inactivada, la cual todavía no se puede aplicar comercialmente vía in ovo. Es por ello que pareciera que solamente es un porcentaje pequeño, es más, es un porcentaje pequeño de todas las modalidades de vacunación. Sin embargo, el retorno que ellos pueden encontrar es importante y justifica hacer ese doble trabajo. Ese es un tema que en el momento no vamos a discutir, pero es importante referirnos que a nivel mundial existe un número no despreciable, pequeño aún, que todavía puede utilizar estas dos técnicas de vacunación en planta de incubación. Ya si nos vamos a hacer esta distribución por tipo de vacunación, dependiendo del tamaño de la incubadora, vamos a ver algunas cosas o algunas características o algunas tendencias. Como pueden ver, acá en la parte inferior está el tamaño de la incubadora expresado por miles de pollos por semana y el porcentaje que representa cada una de las tres posibilidades de vacunación, ya sea vacunación subcutánea, in ovo o ninguna. Para el caso de plantas de incubación que son pequeñas, de menos de 200.000 aves por semana, podemos ver que prima la vacunación subcutánea. Sin embargo, conforme la vacunación o la planta de incubación es cada vez más grande, mayor a 1.2 millones de pollos por semana, la vacunación que prima es la vacunación in ovo. Y vamos a revisar por qué esa tendencia es la que nosotros observamos. Ya cuando queremos ver esta segmentación por áreas geográficas, tenemos algunas apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que es donde nos situamos, podemos observar una distribución variada de los tipos de vacunación o tamaños de incubadora. Podemos ver que, por ejemplo, las incubadoras más grandes que podamos tener de más de 1.2 millones de pollos,
representan el 17%, en contraste con Norteamérica, donde podemos observar que el 35% de esas plantas son las que representan el 35% de todas las plantas de incubación. Ahí podemos ver una distribución más homogénea. Y si hacemos un comparativo con Asia, AMET y la Unión Europea, obviamente podemos ver el diferencial que tenemos. Cuando esto lo trasladamos para la distribución de la vacunación o tipos de vacunación que se realizan en las diferentes regiones geográficas, podemos observar que en Latinoamérica poco más del 50% de las vacunaciones todavía se realizan de manera subcutánea, por lo cual entendemos que hay una brecha muy grande donde nosotros podemos pasar de la vacunación subcutánea a la vacunación in ovo, la cual, como vamos a revisar, presenta múltiples ventajas tangibles e intangibles. El contraste y algo que ya está ampliamente difundido es en Norteamérica, en América del Norte, donde podemos observar que prácticamente la totalidad de la vacunación se realiza vía in ovo. Eso también corresponde a muchas características de esa área geográfica. ¿Cuáles son las características hoy de las plantas de incubación? Hoy en día las plantas de incubación tienden a ser cada vez más grandes. Las integraciones avícolas o las empresas que se dedican a vender productos, ya sea pollitos de un día o ponedoras comerciales o reproductoras, obviamente tienen que capitalizar y ser cada vez más eficientes en cuanto a sus inversiones. Por tanto, las plantas de incubación, hoy en día, las nuevas plantas de incubación tienden a ser proyectos mucho más grandes en comparación a las plantas de incubación que podemos observar o proyectos que se desarrollaron hace 30 o 40 años atrás. ¿Eso más o menos qué representa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que son cada vez más grandes? Ciertamente en este rubro estaremos hablando de las plantas de incubación donde se incuban pollos de engorde, pero obviamente que esa es la tendencia porque es el volumen más grueso que existe en cuanto a plantas de incubación. Cuando hablamos de ese tipo de plantas de incubación, estamos hablando de plantas que tienen una capacidad de producir mayores a 2 millones de pollos por semana. Y eso nos representa aproximadamente más de 100 millones de pollitos al año. Estamos hablando de realmente fábricas enormes donde producimos pollitos que prácticamente tienen un nivel de requerimiento de automatización alto para poder tener procesos homogéneos y de alta velocidad. Otra observación, otra tendencia que se ha marcado en estos últimos años es la incubación de etapa única. Vemos que la mayoría de plantas que tenemos en Latinoamérica, sobre todo algunas que datan de algunos años atrás, entre 20 y 30 años atrás, siempre se difundió la incubación de etapa múltiple por las múltiples ventajas que ésta representa. Sin embargo, sabemos que existen algunos diferenciales que hoy no vamos a revisar porque no compete a la presentación, pero sabemos que la incubación de etapa única tiene ciertas ventajas a nivel de bioseguridad con el sistema todo adentro y todo afuera, que podemos hacer una mejor limpieza y sanitización de las incubadoras cuando las cargas terminan los 18 días y medio para ir a la nacedora. Y también sabemos que podemos suministrar mejores condiciones en cuanto a temperatura, humedad y algunos otros elementos mucho más detallados. Son características o requerimientos ideales de las nuevas líneas genéticas. Otro punto muy importante es lo que mencionaba. Este tamaño de plantas de incubación es un tema ya de exigencia, de que comencemos a automatizar varios procesos porque cada vez es más complicado tener cantidad de personas que hagan un proceso manual que, si bien es cierto, durante muchos años se realizaron de esa forma, hoy en día con el tamaño de las plantas de incubación que tenemos ya no es viable mantener un número tan grande de personas en una planta de incubación por las desventajas que eso incurre. Hoy en día sabemos, por ejemplo, estamos atravesando todavía el tema de la pandemia y parece que en el corto plazo eso no se va a resolver. Sabemos que tener cantidad de personas dentro de un ambiente cerrado representa un mayor riesgo de contagio. Y esto seguramente nos ha pasado la factura en algún momento en alguna de nuestras instalaciones o locaciones donde hemos visto mermada por algún contagio el número de trabajadores y por tanto seguro han habido muchos dolores de cabeza para los supervisores o los gerentes de planta de incubación.
Es ahí, por ejemplo, que la automatización representa una alternativa, no solamente por el hecho de cubrir este tipo de necesidades que hoy en día se nos han presentado por pandemia, sino que es más sencillo y es más fácil controlar la bioseguridad a todo nivel, sobre todo tratándose de personas, cuando son unas cuantas, a diferencia de cantidades o grupos muy grandes. Sabemos que las personas no solamente ingresan como unidades o individuos, pueden también ser vehículos o medios de transporte de algunos contaminantes para nuestros pollos y para la producción. Otro tema importante, y es creo que el punto o el inicio del hilo de la madeja para la automatización en plantas de incubación, fue la vacunación in ovo. Más adelante la tocaremos más a profundidad, pero esta fue el ancla o la piedra angular de donde muchas de las plantas de incubación iniciaron un proceso de automatización. Sabemos que fue básicamente la vacunación in ovo la que inició todo este desarrollo con respecto a la automatización de procesos en las plantas de incubación. ¿Qué es lo que buscamos en estas plantas de incubación tan grandes? Obviamente, optimizar los procesos. Vamos a ver cómo es que eso se puede dar. Otro punto muy importante es de que la automatización te permite generar datos, velocidades de vacunación, algunos valores o parámetros como infertilidad, cantidad de huevos invertidos, etcétera, que los equipos automatizados pueden detectar y automáticamente pueden almacenar dependiendo de la trazabilidad que nosotros hemos indicado con respecto al lote, y por tanto toda esa información en tiempo real se puede transmitir a una base de datos donde los gestores de la planta de incubación pueden detectar algunas desviaciones, por ejemplo, desde granja de reproductoras, y observar y poder hacer un feedback a las granjas y poder tomar decisiones en el corto plazo. Esto es muy importante, a diferencia de antes, que de repente necesitábamos tomar datos en planillas. Estas planillas seguramente a veces eran tomadas por personal que muchas veces no las llenaban adecuadamente, y esas planillas pasaban a un Excel o a una base de datos que la compañía tenía. Había que hacer un análisis, marcar tendencias, y cuando encontrábamos algún resultado o alguna desviación, ya habían pasado varios días, cual habían sido días o tiempo valioso que habíamos perdido para tomar decisiones en cuanto a cómo restablecer lo que habíamos encontrado. Hoy en día eso ya es posible hacerlo en tiempo real, porque estos equipos cada vez son más sofisticados y tienen la capacidad de generar data en tiempo real, organizarla y graficarla para una fácil visualización de los usuarios. ¿Por qué automatizamos? Básicamente acá estamos viendo algunos procesos de automatización. Nosotros automatizamos porque ya hemos revisado que las plantas de incubación son cada vez más grandes y es mucho más difícil conseguir las personas idóneas que hagan el trabajo de la forma que nosotros queremos. También es importante porque nos permite reducir costos operativos. Si bien es cierto, la automatización genera una inversión inicial alta, luego en el tiempo, debido a un cálculo y a una gestión correcta de cuál es el equipo que me va a servir o me va a ayudar para determinado proceso, realmente cuando hacemos el retorno de la inversión, esta realmente es beneficiosa con creces. Otro punto muy importante es porque queremos mejorar el control de las operaciones. Como pueden ver acá, estamos viendo dos procesos. Uno de ellos es el embandejado automático y el otro es el desapilamiento de algunas bandejas con huevos. Podemos ver que esto es de manera homogénea. Bien es cierto, como cualquier elemento o cualquier actividad que se pueda producir puede tener un margen de error, este es mucho menor que el trabajar con el personal. El ser humano tiene un mayor margen de error en promedio. Obviamente hay personas que hacen muy bien el trabajo y muy rápido, pero también hay otras personas que son nuevas o la rotación de personal nos dificulta que tengamos una homogeneidad en el tema de la uniformidad de las operaciones. Otro punto, ¿por qué automatizar? Es lo que les mencionaba. Mejoramos con ello la bioseguridad de nuestras plantas de incubación y limitamos el ingreso de mayor número de personas, que pueden ser vehículos para enfermedades que puedan propiciar reducción de disponibilidad de personal. No necesariamente me refiero al COVID, sino también a gripes estacionales. Sabemos que cuando hay personas con gripe estacional y estas logran ingresar pese a las indicaciones que ellos tienen,
Obviamente puede haber una infección de un grupo de personas y por tanto seguramente muchos descansos médicos que a la larga nos generan problemas en el día a día en la operación de las plantas de incubación. Otro punto más importante y que ya acabo de mencionar es que hay mayor producción, es más homogéneo y más rápido. Eso lo vamos a demostrar, por ejemplo, en algunos ejemplos que tenemos para la transferencia. Eso nos permite ser más competitivos. ¿Por qué? Porque seguramente al tener menores costos operativos y tener plantas de incubación más grandes, tendremos gastos fijos que se van a diluir de mejor manera con respecto a tener lo otro, a tener plantas de incubación más pequeñas con personal operativo. Eso nos va a ayudar a ser cada vez más eficientes, ya que hoy por hoy ustedes saben, y no es una cosa que le ataña solamente a Perú, sino los precios internacionales de los insumos como el maíz y la soya, hacen cada vez o desafían más a la industria avícola a ser cada vez más eficientes para poder lograr tener la sostenibilidad de esta producción. Otro punto no menos importante es el bienestar animal. Si bien es cierto, todavía en Latinoamérica no tenemos una reglamentación estricta con respecto a qué procesos debemos implementar para mejorar el bienestar animal, sabemos que esto en el tiempo y en un mediano plazo se va a dar. Ya hay ejemplos y hay áreas geográficas como Europa y Estados Unidos donde esto es una obligación y por tanto la automatización está validada como una forma de mejorar el bienestar animal en producción avícola. Ahora, cuando vemos una planta de incubación, acá estoy hecho un pequeño esquema de una planta de incubación, de una zona de incubadoras o zona limpia y una zona de nacedora, zona sucia, de qué es lo que podemos automatizar. Realmente, prácticamente todo se puede automatizar. He puesto algunos ejemplos, ¿no? En la sala de huevos podemos tener detectores de huevos invertidos, lo cual es muy importante porque nos permitiría acomodar los huevos antes de que estos sean incubados de forma incorrecta, sabiendo que esto nos puede generar una merma. Podemos tener embandejadores automáticos en la sala de huevos. Podemos también tener un manejo correcto de residuos con bombas de vacío que nos permiten retirar de forma adecuada los residuos que se generan en una planta de incubación y almacenarlos en tanques específicos hasta su remoción y traslado a locaciones adecuadas. Pero en el caso de sala de transferencia, porque es ahí donde nos vamos a centrar, podemos tener hasta 4 tipos de automatización que todas van en línea, todas se complementan. Estoy hablando de un desapilador de bandejas, un apilador de bandejas, la ovoscopía automática, la vacunación in ovo y la transferencia automática. Básicamente esto es lo que el día de hoy vamos a revisar porque ese es el foco de la presentación. Sin embargo, como pueden ver, diferentes zonas como lavado, salita de pollitos, todas ellas pueden ser automatizadas de diferente forma. Vamos a revisar ahora específicamente la automatización que podemos nosotros ejecutar en la sala de transferencia. Como ustedes saben, la sala de transferencia, ambiente físico, donde nosotros hacemos el paso de las bandejas de los huevos incubados hasta el día 18, 18 y medio, de las bandejas de incubadora a las bandejas de nacedora. Esto es un proceso, requiere que los huevos sean trasladados de las bandejas que acabo de mencionar a otras y que haya un cambio de máquina de una incubadora a una nacedora. En ese sentido, nosotros podemos, por ejemplo, obviamente dentro de la incubadora descargar o sacar los coches dependiendo del tipo de la incubadora que tengamos y podemos directamente poner el coche con las bandejas llenas de la incubadora a un desapilador de bandejas como es el que están viendo en el video. El desapilador de bandejas lo que hace, hay varios tipos de desapilador, básicamente y en términos sencillos lo que hace es ir retirando las bandejas, como pueden ver, de nivel por nivel y lo pone en una banda que va a estar conectada hacia otro equipo para que luego pueda seguirse procesando la bandeja que acabamos de retirar. Esto, como pueden ver, solamente requiere de una persona que esté trayendo los coches de las incubadoras y los esté poniendo y conforme el coche queda vacío, lo retira y vuelve a poner un coche para que éste siga siendo desapilado. Cuando hablamos un poquito de la ovoscopía, ya estamos hablando de seguramente una segunda parte y que es la continuación al desapilador de bandejas. La ovoscopía básicamente lo que tiene por objeto es a través de múltiples tecnologías que voy a explicar,
identifica huevos que no van a ser viables, que no son necesarios trasladar a la nacedora, porque a partir de ellos no se va a generar ningún pollito, ningún producto. Seguramente estos huevos serán huevos infértiles, mortalidades iniciales de 24-48 horas, mortalidades de fase 1, fase 2, fase 3, huevos contaminados. Todas estas categorías que acabo de mencionar son identificadas por un sistema. Dependiendo de la sofisticación del equipo, podemos detectar todas las categorías, y hay algunos otros equipos que son un poco más de versiones mucho más antiguas, que solamente logran detectar huevos claros y huevos infértiles hasta la primera o segunda fase. Entonces, esto también ha ido en una constante evolución, y hoy por hoy podemos encontrar diferentes tecnologías que voy a explicar, sobre todo las últimas y las más avanzadas, que nos permite detectar o transferir básicamente solamente huevos viables. Eso es muy importante porque tiene un impacto sobre el porcentaje o la incubabilidad a favor, sobre la calidad microbiológica del pollito y sobre algunos otros parámetros que podemos también evidenciar en granja. Ustedes pueden ver acá que este equipo ha detectado a través de la tecnología de cámaras infrarrojas, termográficas, que huevos no tienen embriones viables. Esa información es trasladada a la computadora del equipo, y un dispositivo de removedor de huevos extrae los huevos de las posiciones que ha identificado como huevos no viables. Esos huevos son retirados por un cabezal automático, y a través de una faja sin fin pasan a un sistema de colección de huevos y a una tubería en vacío que extrae los huevos de la sala. Otro punto importante es el tema de la vacunación in ovo, y es la continuación de lo que acabamos de ver. Como pueden ver, básicamente las bandejas ya siendo solamente cargadas con huevos incubables con embriones viables, pasan a un sistema de inyección, el cual a través de unos detectores, como pueden ver acá, identifica los espacios en blanco o los espacios vacíos que la ovoscopía automatizada ha generado, para que en esos espacios los inyectores que tienen por finalidad dosificar una dosis de vacuna puedan bajar, mas no liberar la dosis. Por lo tanto, hay un ahorro de vacuna. Eso es muy importante, porque si nosotros no tuviéramos el sistema anterior que les acabo de explicar, tendríamos que inyectar todos los huevos con dos desventajas. Una, el desperdicio de vacuna, porque vamos a inyectar huevos que no tienen contenido viable, o también vamos a poder tener el riesgo de contaminación cruzada, porque muchos de esos huevos seguramente serán huevos contaminados. Recuerden que los inyectores no solamente inyectan un huevo por vez, inyectan 1 o 2 o 3 huevos por cada bandeja. Eso va a depender del tamaño de la bandeja y del sistema de inyección que nosotros estemos usando. Sin embargo, los proveedores o fabricantes de estos equipos han previsto este detalle, y por tanto se utiliza acá una serie de químicos, donde ustedes pueden ver acá en la parte inferior que están en estos tanques, y nosotros, por ejemplo, bajo este sistema que ustedes están viendo, existe un arco que está al lado izquierdo, que asperja un desinfectante a base de peróxido de hidrógeno, que reduce la carga microbiana sobre la superficie del huevo, justo antes de que el inyector baje y perfore la cáscara. Esto sería el símil o la homología de clorunda con alcohol que nos pasan sobre la superficie de la piel, ¿no? Para poder ponernos un inyectable. Básicamente eso es lo que haría este primer desinfectante que está en este arco de desinfección, y que solamente asperja cuando las bandejas pasan por ella. Luego, el sistema, en el caso este sistema, tiene un dispositivo, un sistema que se encarga de desinfectar por la parte externa cada aguja después de cada inyección. Este es un desinfectante que contiene cloro, es a base de cloro, y tiene entre 5.000 y 6.000 partes por millón de cloro, lo cual hace una desinfección inmediata. Con esos dos sistemas de desinfección reducimos el riesgo de cualquier grado de contaminación. Recuerden
que la máquina en ovo no es un ser vivo, es un ente inanimado que no tiene la capacidad de generar contaminación, pero sí puede ser un gran diseminador si no tenemos o no seguimos los cuidados necesarios que implica una vacunación in ovo. Ahora lo que estamos viendo es la siguiente etapa, que es la transferencia. La transferencia ocurre justamente después de la inyección y acá pueden ver dos tipos de transferencia. La del lado izquierdo es una transferencia up and down, es una que requiere, como pueden ver, del trabajo de dos personas. Es como un ascensor donde hay que poner la bandeja vacía. Primero llega la bandeja con huevos inyectada, esta se eleva, un operario retira las bandejas vacías de incubadora, el otro operario por el otro lado pone la bandeja de nacedora y luego automáticamente el sistema deposita los huevos que había cogido y los deja dentro de la cesta de nacedora. Mientras que por el contrario, ustedes ven al lado derecho un sistema pendular en el cual la bandeja llega y solamente necesitamos de una persona. Este sistema pendular coge los huevos que acaban de llegar post inyección y los recibe o los deposita en la bandeja de nacedora que el operario ha dejado en una mesa contigua. Esta es una transferencia pendular. Existe una transferencia XY, lamentablemente no he podido colgar el video porque el formato no me lo permitía, que es un sistema mucho más rápido. Pero como pueden ver, cada sistema puede tener diferentes grados de automatización o velocidad, dependiendo de cuántos huevos nosotros vamos a procesar o cuál es la velocidad que nosotros queremos tener en este tipo de procesos. Acá vamos a ver un video, va a mostrar lo que yo les acabo de mostrar, son básicamente videos de visitas de planta de incubación que yo realizo, no son videos de calidad profesional, pero sí son muy didácticos para que pueda yo mostrar lo que ocurre todos los días en las plantas de incubación. Acá les voy a mostrar básicamente en un esquema mucho más didáctico cómo es que una bandeja atraviesa un sistema de ovoscopía automatizado de última generación, el cual tiene la capacidad de detectar embriones muertos, huevos claros y huevos contaminados. Y el sistema de inyección los detecta de tal forma que el inyector solamente deposita vacuna en los huevos viables, no toca los huevos infértiles y los huevos contaminados que están representados por el color verde. Eso automáticamente, como les decía, se va a una base de datos de la computadora y cada lote, porque nosotros debemos ingresar el dato de qué lote estamos procesando, nosotros podemos tener la información en tiempo real a través de las computadoras y de un enlace en internet en cualquier lugar del mundo e identificar el porcentaje de huevos contaminados, de infertilidad y de fertilidad, por tanto, de cada uno de los lotes. Y por tanto, esto nos puede ayudar a ver desviaciones y a tomar decisiones en el corto plazo. Esto es muy importante. Este sería un esquema propuesto de cómo nosotros podríamos automatizar de forma completa o casi completa, porque acá le faltaría un desapilador en la parte frontal, pero básicamente este sería el corazón de la automatización de una transferencia en una planta de incubación. El primer módulo, como lo proponemos, es un módulo que detecta, es un candling, es una ovoscopía automatizada que a través de un sistema doble detecta huevos viables e inviables, los identifica, manda esa información y estos huevos obviamente pasan al módulo de inyección, no son tocados como ustedes pudieron ver en el video, solamente se inyectan los huevos que el sistema anterior ha reconocido como que tienen contenido de un embrión viable. Luego de ello pasan a una transferencia. En este caso, este equipo es un módulo de transferencia XY, el cual solamente transfiere y las ventosas solamente tocan los huevos viables. No toca los huevos claros, no toca las mortalidades iniciales, intermedias y tardías, ni menos los huevos contaminados, porque lo que queremos es reducir el riesgo de contaminación cruzada. Una vez que sucede eso, la bandeja con los huevos viables pasan a una línea y eso se va para la nacedora, mientras que los huevos que han quedado producto de la ovoscopía, que son huevos
claros o huevos contaminados pueden ser separados. Los huevos claros pueden ser removidos por este removedor de huevos y esos huevos podrían ser comercializados si la industria así lo requiere. Y la bandeja se va solamente a un sistema donde desecha los huevos contaminados, los cuales no pueden ser aprovechados de ninguna manera. Cuando hablamos ahora un poquito más a detalle, vamos a hablar de la ovoscopía automatizada. ¿Qué es la ovoscopía automatizada? Ya les había adelantado un poquito. Es básicamente detectar la presencia de huevos contaminados, infértiles y mortalidades embrionarias. Estas, si se mantuviesen durante el proceso de incubación y pasaran de la incubadora a la nacedora, impactan sobre algunos parámetros que tenemos en la planta de incubación. Uno de los parámetros que son afectados es la incubabilidad y la calidad de pollito. ¿Cómo así es que estos huevos que no los he retirado o los dejaba porque no tenía la automatización o no hacía este proceso de forma manual, impactan sobre estos dos parámetros? Está demostrado que cuando nosotros transferimos, sobre todo en lotes que tienen una alta infertilidad o una alta prevalencia de huevos contaminados, lo que tenemos es de que esos huevos fríos, porque así le llamamos, van a absorber la temperatura que nosotros queremos que sea homogénea en la nacedora. Además que físicamente van a ser una barrera para la ventilación y para el flujo constante de la remoción de aire que hay dentro de la nacedora. Adicionalmente, si no hemos retirado los huevos contaminados, no hemos retirado los huevos infértiles, estos huevos pueden ser, obviamente se rompen en la nacedora porque los pollitos comienzan a nacer y generan toda una contaminación cruzada dentro de la nacedora, reduciendo la calidad visual y la calidad microbiológica del pollito, lo cual se puede trasladar un incremento en la mortalidad de primera semana. Cuando la ovoscopía automatizada también genera o es muy importante, es cuando nosotros utilizamos vacunación in ovo. Ustedes vieron de que es importante de que la vacunación, los inyectores no toquen estos huevos. ¿Por qué? Porque podemos propiciar la vacunación, perdón, podemos propiciar la contaminación cruzada. La edad de la reproductora juega un papel importante. ¿Por qué? Porque sabemos, y hay unas gráficas que voy a mostrar, que a mayor edad de reproductora la calidad de la cáscara disminuye, la prevalencia de huevos contaminados aumenta y la calidad de pollito disminuye. Es algo natural porque las gallinas comienzan a producir huevos más grandes, de menor densidad de cáscara, y por tanto esta es una condición que puede propiciar a mayor cantidad de huevos contaminados. ¿Qué pasa o cuál es el impacto de los huevos contaminados en este proceso? Reducen la incubabilidad, pueden incrementar la mortalidad embrionaria tardía en la nacedora. Esto nos propicia o nos genera una mayor pérdida de vacuna porque son embriones que los detectamos vivos a la transferencia, pero se mueren en la nacedora y ya le hemos aplicado una dosis vacunal que obviamente la hemos perdido porque no van a nacer este pollito. Ahora, al tener una mayor cantidad de huevos contaminados, nos vemos forzados a utilizar antibióticos a primer día o en la planta de incubación en la vacunación in ovo y seguramente también a medicar estos pollitos a la recepción en granja. Eso también es un coste que nosotros tenemos que cuantificar cuando vamos a instalar, por ejemplo, un sistema que nos permite remover todos estos huevos. El control impacta positivamente el desempeño productivo. Efectivamente, si nosotros logramos controlar todo lo que acabo de decir, va a tener un beneficio económico y productivo y por tanto económico que voy a mostrar más adelante. Esto es de lo que nosotros hablábamos o de lo que yo hablaba hace un momento, ¿no? Este es un cuadro donde podemos observar la edad de las reproductoras en semanas y podemos observar el grado de contaminación que podemos tener. Contaminación cero nunca va a existir, siempre va a existir un grado de contaminación. Existen rangos o ratios aceptables. Lo ideal siempre es trabajar para que esto sea lo más cercano a cero. Sin embargo, la tendencia es esta. La tendencia es conforme la edad de la reproductora se va incrementando, la cantidad de huevos contaminados en la incubadora va aumentando. Y nosotros podemos ahí hacer una reclasificación de qué contaminaciones, porque todas las contaminaciones no son iguales. Tenemos huevos contaminados per se, tenemos huevos con hongos y tenemos embriones tardíos contaminados. Todos estos huevos o todas estas categorías obviamente que impactan negativamente sobre el proceso de incubación. Sí, que, como pueden ver en este caso, puede llegar hasta
un 5% en un pico, estoy hablando de algunos valores globales, no necesariamente puede ser la realidad de sus operaciones, pero es algo que hemos encontrado a nivel global. Y eso, como pueden ver, cuando nosotros revisamos la incubabilidad, bien es cierto, se va sosteniendo, pero en el tiempo va disminuyendo. Y eso es algo que nosotros logramos ver, ¿no? Es normal que nosotros podamos ver en la planta de incubación que los lotes jóvenes y los lotes viejos son los que tienen mayor índice de infertilidad, los lotes viejos mayor índice de contaminación, y conforme va pasando el tiempo, al inicio arrancamos con una menor incubabilidad, al igual que en la parte final del proceso de producción de las reproductoras. Ahora, cuando nosotros queremos observar cómo es que la contaminación puede inferir o afectar la calidad de pollito, podemos ver esta gráfica. Acá es una gráfica donde se nos muestra básicamente el promedio de la calidad de pollito. Acá está la calidad de pollito. Esta es una metodología de PASGAR, donde 10 es ideal, ¿no? Existen muchos métodos de evaluar la calidad de pollito. En este caso utilizamos PASGAR. Hemos podido evidenciar que conforme la edad de la reproductora va aumentando y ya hemos concluido que también aumenta el nivel o el grado de contaminación, la calidad del pollito también va en desmedro, va disminuyendo. Eso es una tendencia. Ahora, cuando nosotros revisamos qué es lo que nosotros quisiéramos extraer y que no pasara de la incubadora a la nacedora, podemos observar en el tiempo, este es un gráfico un poquito más a detalle, de todo lo que este equipo puede retirar. Imagínense que podríamos retirar hasta poco más del 5% de toda la carga en algunos lotes, sobre todo de reproductoras viejas de 58 semanas, y esto sería realmente beneficioso en el sentido netamente de calidad de pollito e incubabilidad. Esto en la práctica se observa de esta manera. Si nosotros no tuviéramos un equipo, obviamente vamos a tener un nacimiento sucio, vamos a tener pollitos con restos de yema, de seguramente huevos infértiles o huevos contaminados que han explotado en el nacimiento. Recordemos que todos los pollitos comienzan a moverse, comienzan a nacer, comienzan a picar, y si tienen un huevo bomba, como así lo llamamos acá, un huevo explosivo, que es un huevo contaminado, obviamente al reventarlo van a propiciar que se disipe toda la contaminación por toda la cesta de nacedora y no solamente en la propia cesta, sino hacia arriba y hacia abajo. Mientras, si hacemos un símil o una comparación de un nacimiento, de un nacimiento que ha sido pasado por una ovoscopía que ha retirado todos estos huevos contaminados, vamos a tener un nacimiento más limpio, pollitos visualmente más limpios, por así decirlo, valga la redundancia, y realmente cuando yo hago este tipo de evaluaciones, me es grato encontrar en los residuos prácticamente que nace sobre el 99.5% de los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos inviables ya los he retirado a la transferencia y los huevos remanentes que quedan seguramente son huevos, pollitos picados vivos, picados muertos, malformados, ya otras categorías que no corresponden y que realmente tienen un menor impacto sobre la calidad microbiológica del nacimiento. ¿Qué tipo de tecnología nosotros tenemos para hacer lo que les acabo de mencionar? Tenemos equipos que detectan huevos inviables a la transferencia. Estas son las categorías, como pueden ver. Hay algunas tecnologías que solamente detectan, sobre todo las tecnologías anteriores que datan de los últimos 10 o 12 años, que utilizan luz láser o luz infrarroja, que por la modalidad y la tecnología que estas tienen, solamente te permiten retirar huevos infértiles y mortalidades iniciales. Lo cual no está mal, porque ya nos ha ayudado durante mucho tiempo y eso ha mejorado el proceso de vacunación in ovo y el nacimiento. Sin embargo, las nuevas tecnologías o las nuevas ovoscopías que tenemos disponibles el día de hoy nos permiten retirar todas las categorías de huevos inviables, las infertilidades, las mortalidades iniciales, medias, tardías y los huevos contaminados sobre todo. Estos temas, como pueden haber visto en los videos anteriores, pueden ser individuales. No necesariamente tiene que haber una vacunación in ovo de por medio. A mí me ha tocado instalar plantas o este tipo de equipos en plantas donde inicialmente no había vacunación in ovo, pero instalamos este tipo de equipos de ovoscopía automatizada con una mesa de transferencia. La ventaja de que estos sistemas son modulares.
Entonces, si luego nos animamos o creemos que ya estamos listos para vacunar in ovo, lo que se hace es separar el módulo de ovoscopía del módulo de transferencia y se pone el módulo de inyección. Y con eso tenemos la línea completa. Y si quisiéramos completar y hacer totalmente automatizada nuestra transferencia, adelante le ponemos un desapilador de bandejas y en la parte posterior un apilador de bandejas. Con eso realmente tenemos la automatización completa de la sala de transferencia. La ventaja de este tipo de equipos es que tiene una exactitud muy alta, del 99.8% en el caso del equipo que yo conozco, y básicamente se debe a la tecnología que está aplicando, que ahora les voy a mencionar. Las bases tecnológicas que hoy por hoy tenemos disponibles para este tipo de equipos es, como les mencionaba, la luz láser o luz infrarroja. Estas dos tecnologías de uno u otro proveedor básicamente solamente nos permitirían detectar huevos infértiles y mortalidades iniciales. Pero también existen otras tecnologías como la detección del latido cardíaco o Heartbeat, que es una tecnología que posiciona sensores en cada uno de los huevos a la transferencia y detecta el latido cardíaco. Entonces, eso es una tecnología que también utiliza un factor fisiológico, que es el latido cardíaco del embrión, porque el latido cardíaco del embrión ya es detectable a la transferencia y por tanto puede diferenciar de huevos claros o de huevos inviables de los huevos que sí tienen contenido. La otra es la tecnología mixta que utiliza la luz láser, que es esta, más termografía. Recordemos de que los huevos, los embriones al día 16 ya son exotérmicos, o sea, ya generan calor. Eso es muy importante porque quiere decir que al momento de la transferencia, que es 18 días y medio, nosotros ya podemos identificar cuáles son los huevos fríos, que básicamente serían infértiles, mortalidades tempranas, intermedias, tardías y contaminados, de los que tienen un embrión viable. Eso se basa en que estos embriones vivos al día 16 ya son exotérmicos, ya generan calor y tienen una temperatura superficial alrededor de los 100 grados Fahrenheit. Si nosotros quisiéramos ver eso de cómo la máquina reconoce, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una fotografía de la parte inferior del equipo, donde podemos observar que los huevos, esta es una bandeja tomada, una fotografía termográfica tomada de la parte inferior de una bandeja que atraviesa el equipo. Podemos observar patrones totalmente blancos que representan a huevos con contenido de embriones viables que son exotérmicos y por tanto están emitiendo calor. Este de acá, que es un poco más oscuro en patrón de gris, es un embrión muerto. Este que tiene un patrón de forma de dona, que en la parte exterior tiene el patrón blanco y en la parte interior gris, es un huevo que está al revés. Entonces también lo detectamos. Y todos los demás, miren, acá también hay un huevo que contiene un embrión no viable. Debe ser un infértil o debe ser un muerto. El latido cardíaco, como les mencionaba, es una tecnología donde se posicionan los sensores sobre cada uno de los huevos. Básicamente requiere que la bandeja esté totalmente detenida. Existen algunas desventajas de este sistema porque recordemos que los embriones están como en una fase de letargo, en una fase donde realmente donde su metabolismo está disminuido y por tanto puede ser de que no detectemos el latido cardíaco porque justo hubo un periodo muy largo entre latido y latido. Entonces podríamos sacar embriones vivos. Eso es algo que realmente hay que ajustar o hay que prever. Otro punto muy importante es de que tenemos que posicionar todos los sensores sobre los huevos para lograr escuchar como si fuera un estetoscopio. Este punto también es algo, digamos, un poco complicado porque si tenemos un huevo explosivo y lo tocamos, esto va a explotar y tenemos que parar todo para hacer la limpieza, ¿no? Pero la tecnología es bastante buena. Ya pasando a la vacunación in ovo, acá hay una breve historia. En 1980 se hizo el primer experimento, en el 82 publicaron, acá están los responsables de esto, los que desarrollaron esta tecnología, el doctor Sharma y el doctor Barsmester, y de ahí la historia, ¿no? Realmente el desarrollo, el 84 se emite la patente, el 85 Embrex, que fue la primera empresa licenciada para producir esta tecnología de manera comercial, fue la que desarrolló, y hoy en día tenemos muchos proveedores de este tipo de equipos. Hoy por hoy, el hecho de que las plantas deponedoras y reproductoras pesadas sean más pequeños no ha detenido que la vacunación in ovo y estas tecnologías también estén en estas plantas que realmente son más pequeñas,
pero que producen hitos de mayor o aves de mayor valor económico. La vacunación in ovo, como ustedes saben, es un sistema seguro eficiente. Hay una gran cantidad o disponibilidad de vacunas que se pueden aplicar, ya sean vectorizadas, inmunocomplejos. El momento ideal de la vacunación es a los 18, 19 días de edad, siendo ideal 18.5. El lugar de inoculación es el saco amniótico o cuerpo del embrión. Cualquier otro lugar no va a generar la inmunidad que nosotros queremos lograr para estos embriones. Y es muy importante el monitoreo especializado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que lo estamos haciendo de forma correcta. Como pueden ver acá, por ejemplo, estoy haciendo una comparación en un cliente acá en Perú de producción de broiler que tiene 3 incubadoras, 2 de ellas de vacunación subcutánea, una que produce 35 millones de pollos al año, otra 17 millones de pollos al año y una vacunadora y una planta de 31 millones de pollos al año que tienen ovo. Esta empresa es una empresa muy dedicada y que le pone mucha atención al tema de los controles de vacunación. Nosotros tenemos agendadas y visitas constantes para ayudarlos y como pueden ver, ellos el año pasado han logrado mejorar de un 97.9% hasta un 98.8% en cuanto a su eficiencia de vacunación, pese a las dificultades que ha representado la pandemia. Esto es un logro muy importante que ha costado mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, esto es el promedio de 2 plantas de incubación, de las 2 que acá corresponden. Mientras que si nos vamos a la eficiencia de vacunación in ovo de la planta de 31 millones al año, la eficiencia de vacunación siempre ha estado por encima, ha estado 99.5 al 100%. Esto a través de las pruebas de Blue Dye Test que nosotros realizamos constantemente y verificamos que la vacunación se haya realizado de forma correcta. Entonces, por más trabajo o esfuerzo que haya dentro de una misma empresa que tiene toda una mística de perfeccionamiento, siempre la vacunación in ovo siempre va a ser mejor en cuanto a eficiencia de vacunación y a homogeneidad de resultados. Miren, los resultados de acá de vacunación subcutánea no son malos, son buenos, pese a las dificultades que hay, pero para lograr esto se requiere mucho trabajo, mientras que con la automatización de la vacunación in ovo nos es muy fácil mantener, sostener y lograr eficiencias que yo creo que si en algún momento se logra con la vacunación subcutánea, no va a poder ser sostenida en el tiempo por rotación de personal o por otras razones. Otro punto muy importante es el hecho de la mejor viabilidad. Los equipos de vacunación in ovo, como pueden ver acá en un trabajo que se publicó hace algunos años, miren la cantidad de títulos de PFUs en cuanto a vacuna asociada a células que tienes en la bolsa y en cada una de algunas agujas testeadas. En cambio, los equipos de vacunación subcutáneos son buenos, todos no tienen el mismo desempeño, hay algunos que pueden generar mayor lesión sobre células y realmente se ve una diferencia en cuanto al equipo o a la viabilidad celular que hay en la bolsa de vacuna versus la colecta en la punta de la aguja. En cambio, en la vacunación in ovo prácticamente es la misma, no hay un impacto, o si lo hay es prácticamente insignificante. Esto es también algo muy importante. Ustedes, si quieren implementar la vacunación in ovo, necesitan tener un monitoreo constante. En este caso, nosotros lo hacemos para nuestros clientes, revisando el desarrollo embrionario. Y tenemos que tener o trabajar con el personal de la planta de incubación mano a mano, porque si nosotros no realizamos la vacunación in ovo en el momento ideal, nosotros podemos tener o una mala cobertura en cuanto a la dosificación y inmunización, o podemos tener lesiones y lograr mortalidades por tener transferencias y vacunaciones muy tardías. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando de un cliente donde hemos monitoreado diferentes lotes en diferentes meses y podemos ver que siempre hemos estado verificando la edad embrionaria, que es la edad fisiológica, que muchas veces es muy distinta de la edad cronológica. Y podemos observar que en 1 o 2 momentos, a lo largo de toda esta línea de tiempo, la edad embrionaria ha salido del rango ideal. Es acá donde nosotros trabajamos de la mano con el jefe o el gerente de planta para indicarle de que adelante o retrase la vacunación dependiendo del resultado. Esto es muy importante. El soporte que el laboratorio, proveedor de la vacuna y del equipo les da es importantísimo y lo tienen que hacer y tienen que trabajar en conjunto, sobre todo para vacunación in ovo. ¿Cuáles son los beneficios ya para terminar el tema de la automatización de la transferencia? Por ejemplo, nosotros debemos calcular el retorno de la inversión. Acá hay un estudio que se hizo en el 2017 en Europa,
donde se comparó la ovoscopía tradicional que ustedes vieron de la vacunación, perdón, de la ovoscopía solamente retira huevos claros y mortalidades iniciales versus la que retira todas las categorías. Podemos observar que logramos mejorar la incubabilidad en un 0.53%, lo cual incrementó en ese periodo, en esta operación, en esta integración avícola, 318,000 pollitos más, lo cual también se observó en una reducción en la mortalidad en primera semana. Ustedes saben, los que crían pollos, que es muy importante, y la mortalidad de los 7 o 10 primeros días se le atañe a planta de incubación. Por tanto, el tener una mejor calidad microbiológica en la nacedora impacta sobre la vacunación, perdón, sobre la mortalidad de primera semana. Recordemos que en Europa no se está utilizando antibióticos. Imagínense el impacto que puede tener el no utilizar antibióticos. Y obviamente al tener mayor disponibilidad de pollitos por esta mejora en cuanto a la incubabilidad, tenemos mayor cantidad de pollos que se encasetan y obviamente que van a la saca. Esto producidos y bueno, a los costes que representa Europa, obviamente no es nuestra realidad, pero representa un monto. En ese cliente se demostró que ese cambio de ese sistema mejoró en sus ingresos 128,640 euros adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque mejoramos o tuvimos mayor cantidad de pollitos disponibles porque mejoramos la incubabilidad en poco más de 0,5%. Esto también lo hicimos acá en Perú. En Perú, en una empresa que tiene 35 millones de huevos al año. Si nosotros mejoramos el 0.5% y 1% en incubabilidad, vamos a tener una disponibilidad o pollitos adicionales. Esto también lo vamos a ver en una mejora en la mortalidad, porque vamos a reducir entre 0.1 y 0.2%. Y al final todo eso nos va a generar unos ingresos adicionales. No estoy hablando de margen, porque eso ya va a depender de cada operación, entre $636,000 a $1.300.000 prácticamente. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a tener un mejor desarrollo de la respuesta inmune, va a ser más prematura, mayor cobertura. Todos sabemos, incluso existe una empresa de incubación que está trabajando y ha desarrollado una técnica o una tecnología para que los pollitos tengan acceso de agua de bebida y alimento lo más pronto posible en la nacedora. Esto está estudiado, esto no es algo que yo he descubierto. Como pueden ver, el acceso de los pollitos más tempranamente al agua de bebida y a la comida va a hacer de que las vellosidades intestinales sean en mayor número, más largas y las criptas más profundas. Con eso nosotros vamos a tener una mayor superficie de absorción y por tanto vamos a tener un pollito con mayores ventajas para absorber y ser una máquina que convierta el alimento en músculo. Otro punto muy importante es que vamos a reducir la mano de obra. Por ejemplo, acá hice un ensayo de vacunar 250,000 pollitos en un día en una planta de incubación. Yo necesito 17 vacunadores que tienen una velocidad de 2.500 veces por hora. Eso representa que estos 17 vacunadores van a vacunar 42,500 pollos por hora en 6 horas de proceso. Mientras que la vacunación in ovo de esta misma planta de incubación obviamente tiene más pollitos, porque acá vamos a tener un proceso mayor de huevos. Vamos a tener una velocidad de 50,000, que es lo que normalmente tiene un equipo promedio que hace ovoscopía, vacunación in ovo y transferencia, y solamente voy a necesitar 4 operarios. Con eso vamos a tener una reducción de 13 operarios, que es reducir 77% la cantidad de personas, y voy a tener una velocidad adicional de 7,500 huevos versus pollitos procesados por hora, obviamente que haciendo la diferencia de que una cosa es pollo y otra cosa es huevos, pero al final estos pollitos van a nacer y no van a necesitar de estar 6 horas adicionales en un proceso por lo menos de vacunación para luego irse a granja. Seguramente va a haber un proceso de selección, sexado y vacunación en aspersión, pero no va, con eso le estamos retirando y la capacidad de que reducimos personal, con lo cual tenemos un mayor margen y hacemos que los pollitos lleguen más rápido a granja. Desafíos y conclusiones. Para finalizar, ¿cuáles son los desafíos que he observado todo en este tiempo cuando hemos querido implementar automatización y sobre todo vacunación in ovo y ovoscopía automatizada? Hay que adecuar las plantas de incubación. Muchas de las plantas que me ha tocado visitar para hacer o desarrollar este tipo de procesos son plantas antiguas de 30, 40 años atrás, que han ido incrementando su capacidad poco a poco y que muchas de ellas seguramente han utilizado o tienen diferentes tipos de incubadora y diferentes tipos de bandeja.
Eso hace un reto porque este tipo de sistemas solamente propician un solo tipo de bandeja, con una sola configuración. Todavía no hay la capacidad de hacerlo o tener un equipo que pueda trabajar con diferentes tipos de bandeja. Otro punto muy importante o desafío es generar el costo versus el beneficio para plantas de incubación. Para eso, por ejemplo, es muy importante manejar grandes volúmenes de huevos incubados. Con eso es mucho más fácil que este tipo de proyectos lleguen a buen puerto. O en el caso de, como yo mencionaba, de ponedoras y reproductores pesados, como los productos son de mayor valor, si bien es cierto, los volúmenes no son grandes, pero el producto que nosotros extraemos de estas plantas son más, tienen un mayor valor económico. Otro punto muy importante, el nivel sanitario alto. Si nosotros queremos pasar de vacunación subcutánea a vacunación in ovo, vamos a tener que replantear nuestra forma y nuestra bioseguridad y la forma en la cual hoy en día llevamos el control microbiológico y el nivel de limpieza, desinfección y de bioseguridad de las plantas. Si eso no lo hacemos, el riesgo de contaminación es alto y normalmente esa planta no califica y tenemos que hacer una reingeniería de eso para que pueda ser una candidata a recibir un equipo de vacunación in ovo. Necesitamos menos personal, ciertamente, pero el personal que vamos a tener tiene que tener mayor capacidad, más calificado o de mayor compromiso, porque como pueden ver, los equipos que estamos operando son equipos de alta tecnología y requieren un soporte 24/7, a diferencia de una vacunación in ovo, subcutánea, donde podemos tener 17 o 20 equipos de vacunación subcutánea en la planta de incubación, y si se malogra uno, bueno, nos retrasaremos o podremos usar uno de backup. En el caso de la vacunación in ovo, es un solo equipo y no hay backup. O sea, no es que tenemos otro equipo de retén para poner un equipo in ovo mientras arreglamos porque falló algo. Es muy importante que el servicio de soporte que su laboratorio les provea una guía remota y una visita presencial inmediata en el caso de que se presenten problemas con el equipo in ovo o de ovoscopía automatizada. Conclusiones. Para finalizar, última diapositiva. La automatización es el presente. Ya saben, hoy por hoy el COVID también ha impulsado el desarrollo tecnológico de diferentes áreas y en la avicultura esto no es la excepción. Existen muchas ventajas, pero también muchos desafíos para la implementación. Lo acabo de mencionar, son varios los desafíos que tenemos que superar para poder implementar la automatización. La coyuntura y las tendencias globales tienen mucha influencia. El COVID, precios de los insumos, maíz y soya, hacen que, por ejemplo, nosotros no tengamos control sobre ellos y, por tanto, tengamos que ser cada vez más eficientes. Las integraciones avícolas hoy son cada vez más grandes y no hay mercados ahora. Las fronteras ahora son económicas o con restricciones solamente en el papel. Realmente hoy por hoy vivimos en un mercado global. Las ventajas superan largamente el costo de inversión, sí, pero hay que determinarlo y hay que medirlo para sustentarlo seguramente frente a un directorio que son los que toman al final la decisión de una inversión tan grande. Y es importante saber que hay intangibles muy beneficiosos. Si bien es cierto, he podido mostrarles que podemos mejorar en incubabilidad, en reducir la mortalidad de primera semana en la granja, en tener mayor disponibilidad de pollitos, etcétera, también hay intangibles como el tener una inmunidad más precoz. Eso realmente a veces es muy difícil de demostrar, pero lo tenemos que saber. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas.